El cielo os pido posada, de eso vamos a hablar el día de hoy. ¿Con quién? Con Luis Buitrón, que me da muchísimo gusto tenerle aquí, dramaturgo, historiador, en fin, un dechado de virtudes. Gracias. Todo un diablo. Todo un diablo. Oye, cabeceros por eso, porque lo he cantado mucho. Hay pastorelas por todos lados, ¿no? Sí. Pero no, los diablos es una cosa muy mexicana. Así es. Es un personaje que surgió en esta tierra. A ver, cuéntame un poco, Luis, cómo ocurrió que la posada no fue el Niño Dios ni la Virgen de María, sino el Señor de los Cuernos el que agarrara tanta garra. Yo la verdad creo que fue un poquito la cuestión del folclore mexicano y la personificación del mal. El diablo es una construcción estrictamente cristiana. En todas las culturas antiguas hay la personificación del mal, pero realmente en el cristianismo y en el catolicismo es donde se construye. Y claro que es la antítesis de la bondad y por lo tanto es más identificable. Creo que nos identificamos más con el diablo que con la divinidad, porque la divinidad siempre va a estar arriba y el diablo es mucho más terreno. Y fue un elemento muy interesante iconográfico de los evangelizadores para poder trasladarlo a lo cotidiano y básicamente aplicarlo a la gente, que la gente entendiera y se identificara con los pecados y con la lucha entre el bien y el mal interna. A ver, en efecto, la cosmogonía judeocristiana sí pone el mal en este personaje. Así es. Es un personaje repudiable. Sí. Pero si uno se mueve hacia atrás, romanos, griegos, los dioses no eran ni buenos ni malos, y hay uno que otro que se parece mucho al diablo. Son todos los que viven ahí en ultratumba. Y te quiero preguntar, en la cultura prehispánica, lo mismo, ¿no? Sí, en la Lo que cultura había allá prehispánica. abajo no era el mal, no eran los pecados, ¿no? Así es, el cristianismo es realmente quien pone las cosas de un lado y del otro de la balanza. Dentro de todas las culturas politeístas, es decir, de muchísimos dioses, todo esto estaba perfectamente dividido y repartido entre los varios dioses. Los dioses podían tener una faceta bondadosa o muchísimo más maligna, pero el cristianismo, cuando viene a la evangelización, como que sirve el diablo perfectamente para identificar, esto es lo que no se debe hacer, pero está bien sabroso hacerlo, así que lo vuelves cotidiano, lo aterrizas a la gente y la gente lo va a disfrutar bastante. Bueno, pero a ver, vas a hacer una pastorela, ¿no? Para evangelizar, porque además entendamos que para eso servía, ¿no? Así Con es. eso explicabas, digamos, lo que no podía explicar leyendo, porque la gente no leía y mucho menos textos bíblicos. Estaba en latín, así es que era complicado leerla. Y, sin embargo, les estás enseñando que ser diablo no está tan mal. Y si yo miro algunos pórticos de iglesias mexicanas, la presencia, sobre todo de Huitzilopochtli, es muy fuerte. Y hay ahí también puentes que no me atrevería a cruzar si tú no lo haces con tu experiencia histórica. No, hombre, con todo gusto. Dentro de la tradición prehispánica había todo un mes prácticamente lunar dedicado a Huitzilopochtli y las fiestas, que era el mes decembrino realmente, el triunfo del sol sobre el invierno. Porque eso es también súper importante. Las culturas antiguas identificaban el solsticio, que es el momento más frío del año, y decidieron hacer fiestas religiosas dedicadas al sol para atraerlo. Entonces, antes de la llegada de los españoles, ya existían aquí una serie de fiestas al dios del sol. Cuando llegan los españoles se mezcla toda esta cuestión y ahora no lo vamos a hacer al dios del sol, Huitzilopochtli, sino lo vamos a hacer a la divinidad de la luz cristiana, todo el nacimiento de Cristo. Y se construyen tradiciones, pastorelas, villancicos, un poco la mezcla de lo que venía de Europa también. Ahora, déjame ver lo que venía de Europa. Ahí es San Francisco de Asís, al que se le culpa, digamos, como autor original de la pastorela, porque hablaba con los animalitos y los ponía ahí a andar en el pesebre. A ver, cuéntame un poco, ¿sí hay datos que confirmen que es San Francisco de Asís quien arranca, y luego los franciscanos, desde luego, con las pastorelas? Por supuesto que sí, desde el siglo XIII, San Francisco de Asís hace toda una política didáctica. Eso es interesantísimo. Desde la Edad Media, el Papa León X decía que la cristiandad y la iconografía tendría que ser la Biblia de los paupérrimos, de los que menos tenían. Es decir, a partir de dibujitos y de historias orales, construirles toda una cosmogonía, un entendimiento. Así que San Francisco de Asís es el creador de mucho de las tradiciones, del Belén también, el nacimiento que le llamamos en México, las pastorelas y por supuesto también las posadas. Es todo un trabajo didáctico que San Francisco y luego los franciscanos van a hacer. Y los franciscanos son la orden primera que viene de evangelización aquí a México tras la conquista. Oye, y la verdad, a mí cada vez me divierten más los nacimientos, sobre todo porque tengo algunas amigas, algunos amigos que hacen nacimientos de más de 600 figuritas
A veces, en fin, hasta el Playmobil está ahí puesto en el pasado, el pesebre. No estoy hablando mal de la amiga que me lo enseñó el otro día, pero te lo digo, sí, ahí estaba el Playmobil junto. El nacimiento, ¿es parte de esta misma tradición? Totalmente. Es bien interesante porque al principio el nacimiento trataba de hacer figuritas para que el pueblo católico en Europa entendiera la historia santa del nacimiento de Jesús. Cuando llegan a México se queda esta tradición de las figuritas, pero los pueblos indígenas quieren participar y ser ellos los que reemplacen a las figuritas. Y entonces surge ya toda la tradición de las posadas. Y lo del Playmobil está de todo el tiempo, ¿eh? En España, por ejemplo, en Cataluña, hay una tradición de colocar un pastorcita que está, pues, yendo al baño del 2 y se esconde en todo el enorme Belén. ¿Y cómo sabes que es el 2? Porque se llama cagané, así tal cual, es un cagané. Es un pastorcito que está pasando de lo abstracto a lo concreto, definitivamente. Y luego, pues sí, en efecto, los juguetes están puestos ahí, cabe todo. Y hay a quien se le olvida que el niño Dios se pone al final. Yo sí veo que ya lo tienen ahí puesto. A ver, no, es hasta el 24. Y alguien me decía, es que se me va a olvidar. Dice que de una vez lo pongo. Hacen que nazca desde antes. No, pues no spoilen la historia, ¿no? Hay que llegar, hay que esperar al punto. Oye, Luis, y déjame cerrar. Traes justamente obras navideñas. Sí, por supuesto. Siempre estás súper activo. A ver, ¿qué nos regalas ahora en la cartelera? Pues ahora tenemos en el Teatro Milán a las 8:45 de este jueves 21, 28 y 4 de enero la historia de las pastorelas, todas estas tradiciones donde se van a enterar del origen del cagané, del origen del arbolito de Navidad, incluso también de las piñatas. Por ejemplo, muy poca gente sabe que la Iglesia Católica en México censuró las piñatas entre 1796 y el 98. Obviamente el pueblo se levantó en armas para no dejar que sus piñatas no se utilizaran y se volvió a instaurar la tradición. Entonces todo eso se van a enterar con Las Meninas, que es esta obra que dirijo y que tengo el gusto de participar. Y bueno, ahí mismo todas estas tradiciones los próximos jueves hasta el 4 de enero. Ya abriste boca. ¿Y la piñata de dónde viene? La piñata originalmente es china, como muchas de las cosas que usamos actualmente. Los cohetes, en fin. Sí. ¿Y luego cómo transitó? De Marco Polo, en uno de sus viajes, pasa a Italia, de donde viene la palabra piñata. Y después de ahí pasó a los franciscanos en Italia y cuando llega acá a México se transforma para que sea 7 picos, los 7 pecados capitales y toda esta tradición que ya tenemos. Todo es de todos lados. Sí, ¿ya en China ya le ponían tejocote? O sea, No, definitivamente no. Yo creo que no. A lo mejor un poquito no sé, de arroz, seguramente sí. Caramelizado. De ramen, ¿no? De ramen. Estás inventando, Luis. Yo que te creo todas. Con nosotros te agradezco muchísimo. Muchísimo por ayudarnos a entender de manera divertida nuestras tradiciones históricas. Gracias, Luis, y un abrazo fuerte para tu familia y los tuyos en estas fechas. Bueno,